Hay un momento en la vida de un hombre en que se da cuenta de que el amor no siempre es suficiente, no porque sea poco, sino porque nadie a su alrededor supo verlo a tiempo. Marcos tenía 42 años, una mochila pequeña entre las manos, y estaba sentado en el suelo del pasillo de la casa donde había vivido los últimos 7 años de su vida. No lo habían echado con gritos, no hubo portazos ni palabras hirientes lanzadas como piedras. Simplemente, de una manera que él todavía no terminaba de comprender, ya no había lugar para él adentro. La mochila no pesaba mucho, ropa para unos días, su cargador de teléfono, un libro que nunca terminaba de leer, y en el bolsillo lateral, doblado con cuidado dentro de una funda plástica transparente, un dibujo, una figura de palitos con el pelo amarillo, rodeada de flores moradas que más bien parecían explosiones de colores, y abajo, con la letra irregular y entusiasta de una niña de 5 años, mi papi Marcos. Lo había guardado ahí esa mañana, antes de meter cualquier otra cosa. Eso fue lo primero. Desde el suelo del pasillo, a través del vidrio de la puerta principal, Marcos podía ver el jardín, y en el jardín, sentada sobre las piernas de un hombre que hasta hace 3 semanas era solo un fantasma con nombre, estaba Valentina, 9 años, el pelo recogido en 2 trenzas que Marcos nunca había aprendido a hacer del todo bien pero que siempre intentaba. Se estaba riendo de algo que ese hombre le había dicho, una risa real, de las que le llegaban hasta los ojos y le arrugaban la nariz. Marcos la conocía bien esa risa, la había escuchado miles de veces. El hombre que la hacía reír se llamaba Rodrigo, y era, en todos los papeles que importaban legalmente, el padre de Valentina. Marcos, en esos mismos papeles, no era nada. Eso era lo que más dolía, no la traición, no la conversación que Sandra le había pedido 3 semanas atrás con una voz que ya sonaba como una despedida antes de empezar. Lo que más dolía era esa palabra, nada. 7 años de madrugadas, de fiebres, de tareas de matemáticas, de primeros días de escuela, de miedos nocturnos y cuentos inventados y rodillas raspadas curadas con más torpeza que técnica. 7 años convertidos, por un documento que nunca firmó, en nada jurídico, en nada oficial, en algo que el mundo podía ignorar sin consecuencias. Se preguntó si Valentina sabía que él estaba ahí, si lo había visto a través del vidrio, pero la niña seguía riendo, y Rodrigo le decía algo al oído, y el jardín de esa casa que Marcos había pintado el mismo 2 veranos atrás parecía pertenecer a otra historia completamente, una historia en la que él no tenía papel. Se levantó despacio, sus rodillas crujieron, como siempre. Valentina alguna vez le había dicho que sonaba como las palomitas en el microondas y los dos se habían reído tanto que Sandra había asomado la cabeza desde la cocina para ver qué pasaba. Sandra, otro nombre que en este momento era demasiado grande para caber entero en su pecho. Marcos tomó la mochila, se la colgó al hombro, y dio media vuelta. No llamó, no golpeó el vidrio, no esperó que Valentina lo viera. Caminó por el costado de la casa, salió por el portón lateral, y llegó hasta su auto sin apurarse, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si no se estuviera yendo, para siempre. Se sentó en el asiento del conductor y cerró la puerta con suavidad. Adentro del auto hacía calor. Era una tarde de otoño rara, de esas que engañan con el sol aunque el aire ya tenga ese filo frío que te avisa que el verano terminó. Marcos apoyó las 2 manos en el volante y se quedó quieto. No lloraba, todavía no. Había algo que lo impedía, algo que estaba apretado muy adentro y que todavía no había encontrado la salida. En el bolsillo lateral de la mochila, debajo del dibujo plastificado, tenía el teléfono, y en el teléfono, un mensaje de voz de Sandra que duraba 4 minutos con 17 segundos. Lo había escuchado esa mañana por 1ª vez mientras tomaba café de pie en la cocina de la casa de su hermano, donde había estado durmiendo las últimas noches. Sandra hablaba despacio en ese mensaje, con esa voz que usaba cuando estaba
tratando de ser valiente y le salía al revés. Le explicaba cosas, le pedía perdón por otras, y en algún punto, cerca del final, le decía algo que Marcos había tenido que escuchar 3 veces seguidas para creer que era real. Valentina no. Sabía que él se había ido. Le habían dicho que estaba de viaje por trabajo, que iba a volver pronto, y la niña, según Sandra, preguntaba todos los días a qué hora llegaba. Marcos cerró los ojos. Afuera, en algún lugar de ese jardín que ya no era suyo, Valentina seguía esperando que volviera, y él estaba sentado, a 2 cuadras, sin saber si tenía el derecho de hacerlo, para entender cómo Marcos llegó a ese estacionamiento, con una mochila pequeña y un dibujo plastificado que valía más que cualquier documento legal. Hay que volver 7 años atrás, a una versión de él que todavía no sabía lo que era quedarse. Marcos Alderete era, por definición propia, un hombre sin grandes historias, técnico de mantenimiento industrial, 42 años ahora, pero 35 cuando conoció a Sandra. Vivía en un apartamento de 2 ambientes que olía a café y a ese desodorante ambiental de pino que compraba por costumbre aunque nunca le había gustado del todo. Tenía una planta en el balcón que milagrosamente seguía viva, una colección de crucigramas sin terminar apilados en la mesita de noche, y la habilidad específica de quemar el arroz incluso cuando le ponía temporizador. No era el tipo de hombre que aparece en las historias grandes. Era el tipo de hombre que llega a tiempo, que cumple lo que dice, que recuerda los detalles pequeños. El tipo de hombre que el mundo da por sentado precisamente porque nunca falla. Conoció a Sandra en un lugar tan poco romántico que casi resultaba entrañable, la sala de espera de un taller mecánico un martes por la tarde. Los dos esperaban que les devolvieran el auto. Ella tenía una nena dormida en el cochecito al lado y una expresión en la cara de alguien que llevaba demasiado tiempo cargando cosas pesadas sin que nadie le preguntara si necesitaba ayuda. Marcos no le dijo nada especial. Le ofreció el único asiento libre que quedaba cerca de la ventana, donde entraba algo de brisa. Ella aceptó sin mucho protocolo, y esperaron juntos durante casi 2 horas, hablando de nada importante, de la manera en que a veces se habla con desconocidos cuando uno está demasiado cansado para actuar. Valentina tenía 2 años en ese entonces. Dormía con los brazos abiertos y la boca levemente entreabierta, con esa entrega total al sueño que solo tienen los niños pequeños. Marcos la miró un momento y pensó que era la cosa más tranquila que había visto en todo el día. Sandra le contó poco esa tarde, lo suficiente, que era madre sola, que el padre no estaba en la foto, que estaba acostumbrada a resolver todo ella misma, aunque a veces acostumbrarse a algo no significara que estuviera bien. Marcos escuchó sin interrumpir. Eso también era algo que hacía bien. Se intercambiaron teléfonos casi por inercia, de esa manera en que uno no sabe exactamente si está empezando algo o simplemente siendo amable. Marcos pensó que probablemente no volvería a saber de ella. Sandra pensó lo mismo. Los dos estaban equivocados. Las primeras semanas fueron cautelosas, como corresponde cuando hay una niña pequeña de por medio y una historia reciente que todavía duele en los bordes. Sandra fue clara desde el principio. Valentina era su prioridad absoluta, no como advertencia, sino como información, como quien te muestra el mapa antes de que empieces a caminar. Marcos lo entendió, y no solo lo entendió de manera teórica, sino de la única manera en que las cosas realmente se entienden, con el cuerpo, con la paciencia, con la presencia. Al principio, Valentina lo ignoraba con la precisión clínica que solo manejan los niños de 2 años. Él llegaba y ella seguía jugando como si el aire del cuarto no hubiera cambiado. Marcos no lo tomó como rechazo, lo tomó como información. Todavía no soy necesario aquí. Está bien, voy a esperar. Esperó. Hubo una noche, 3 meses después, de que empezaron a verse con más regularidad, en que Sandra lo llamó a las 2 de la madrugada con una voz que no era su voz. Valentina tenía fiebre, 40 grados.
El pediatra de guardia había dicho que por el momento no era urgencia, pero Sandra estaba sola y el termómetro seguía subiendo y había un medicamento específico que no tenía en casa y la farmacia más cercana había cerrado. Marcos se levantó, se puso los zapatos sin terminar de despertarse y manejó 45 minutos hasta la única farmacia de turno que encontró abierta en ese horario. Llegó, entregó el medicamento, revisó a Valentina dormida con la mano en su frente, y se sentó en el sofá a esperar que la fiebre bajara. Sandra lo miró desde el sillón de enfrente y no dijo nada, pero había algo en sus ojos que era distinto a la gratitud. Era reconocimiento, la mirada de alguien que acaba de entender que la persona que tiene enfrente es real. La fiebre bajó antes del amanecer. Marcos se fue cuando ya había luz afuera, sin hacer ruido para no despertar a la niña. Eso fue todo. No hubo declaraciones, no hubo conversaciones solemnes sobre el futuro. Solo un hombre que apareció cuando hacía falta y se fue sin pedir nada a cambio. Pero las cosas que se hacen sin pedir nada a cambio son, casi siempre, las que más pesan después. Con el tiempo, Valentina fue cediendo terreno de esa manera gradual y completamente suya que tienen los niños cuando deciden que alguien merece su confianza. Primero lo miraba cuando él hablaba, después le respondía preguntas, después lo buscaba con los ojos cuando llegaba a un lugar nuevo. Ese gesto pequeño e inconsciente de verificar que el adulto de confianza está presente. El momento del supermercado llegó un sábado ordinario, sin ninguna razón especial. Marcos estaba empujando el carrito. Sandra buscaba algo en un estante, y Valentina caminaba al lado de él mirando los cereales con la seriedad de una pequeña investigadora. En un momento, sin previo aviso, sin que nadie se lo pidiera, ella extendió la mano y tomó la de Marcos, así, sin más, como si fuera lo más natural del mundo, como si sus manos hubieran sido siempre del mismo tamaño. Marcos siguió caminando, no hizo un comentario, no le dijo nada a Sandra en ese momento, pero algo adentro de él, algo que no tenía nombre exacto, se acomodó en un lugar que hasta entonces había estado vacío. Lo que construyeron después fue silencioso y sólido, como construyen las cosas las personas que no necesitan que el mundo los vea construir. Marcos aprendió cuáles eran sus colores favoritos y cuáles las caricaturas que le daban miedo y por qué razón específica no quería comer lentejas aunque sí comía porotos, que según ella era completamente diferente. Y el argumento era inapelable. Aprendió a leerle cuentos con distintas voces para cada personaje, aunque la voz del dragón le dejaba la garganta raspada. Aprendió que cuando estaba cansada se ponía un poco filósofa y hacía preguntas enormes con una voz pequeña. Preguntas sobre el cielo y sobre los sueños y sobre por qué los perros no podían hablar. Y Sandra, que había aprendido a esperar el abandono como quien aprende a esperar la lluvia, fue entendiendo de a poco que este hombre tenía una forma de quedarse que ella no había conocido antes, no con grandes gestos, con presencia, con constancia, con esa forma de aparecer, siempre, que terminaba siendo la forma más contundente de decir te quiero sin usar esas palabras. Se mudaron juntos cuando Valentina tenía 4 años. La niña eligió el color de su cuarto, amarillo, como el sol. En sus dibujos, Marcos pintó las paredes un sábado entero mientras ella lo supervisaba con los brazos cruzados y una expresión de arquitecta exigente. Esa noche, cuando Valentina ya dormía, Sandra apoyó la cabeza en el hombro de Marcos y los dos miraron la pared amarilla desde el pasillo. Era una vida pequeña, completamente ordinaria, y era exactamente lo que los dos habían necesitado sin saber cómo pedirlo. Lo que ninguno de los dos veía todavía era la grieta, todavía era demasiado pronto. La grieta vendría después, lenta y silenciosa, de la misma manera en que vienen las cosas que más duelen, sin anunciarse, sin dar tiempo a prepararse, pero eso aún no había llegado. Por ahora, había una pared amarilla, una niña dormida, y 2 personas que todavía creían que el amor, si era suficientemente real,
era también suficientemente invencible. Las grietas no avisan. Eso es lo más traicionero que tienen. No llegan con ruido ni con drama. Llegan en silencio, disfrazadas de cosas pequeñas, de silencios que duran un poco más de lo normal, de miradas que se desvían justo antes de encontrarse. Llegan tan despacio, que cuando uno finalmente las ve, ya son demasiado grandes para tapar con la mano. La grieta entre Marcos y Sandra no empezó con una pelea, empezó con una reunión de colegio un martes por la tarde. Era la reunión de inicio de año del segundo grado de Valentina, una maestra joven, con el entusiasmo intacto de alguien que todavía cree que puede cambiarlo todo, fue presentándose. Con cada familia, llegó a ellos con una sonrisa amplia. Miró a Marcos y a Sandra, y con la naturalidad de quien hace una pregunta de rutina dijo, ¿y el papá biológico de Valentina participa en su educación? 3 segundos de silencio, quizás 4. Sandra respondió que no participaba. La maestra asintió, anotó algo, y siguió adelante sin darle más peso al momento del que creía que tenía. Marcos sonrió, el tipo de sonrisa que uno construye, rápido para cubrir algo que no quiere mostrar en público. Miró hacia el frente, donde había un mapa del mundo pegado con chinches, y se quedó estudiando los colores de los continentes como si fuera la cosa más interesante de la sala. Esa noche volvieron a casa, bañaron a Valentina, le leyeron un cuento, apagaron la luz. Hicieron todo lo de siempre con la precisión automática de una rutina que funciona bien. Y después, cuando la casa quedó en silencio, Sandra se fue a dormir y Marcos se quedó en la cocina con un vaso de agua que no tomó. No hablaron de la reunión. Eso fue todo. Nada dramático, nada evidente, pero algo, en algún lugar que ninguno de los dos sabía nombrar, había cambiado de posición. Marcos empezó a notar cosas que antes no notaba, o que quizás siempre habían estado ahí, y él había elegido no mirar demasiado de frente. Notó que Sandra a veces lo presentaba ante personas nuevas con una pausa pequeña antes de decir su nombre, como si estuviera calculando cómo encuadrarlo. Notó que en las fotos que subía a sus redes, las que eran de los tres juntos habían ido disminuyendo sin que nadie tomara esa decisión en voz alta. Notó que cuando Valentina le decía papi en público, Sandra miraba hacia otro lado. No eran cosas grandes, eran exactamente del tamaño de las cosas que no se pueden discutir sin parecer exagerado. Y Marcos, que era un hombre que no sabía pelear por las cosas pequeñas porque siempre había creído que el amor verdadero no debería necesitar pelea, se quedó callado, 1 vez, 2 veces, 10 veces, hasta que el silencio se volvió un hábito y el hábito se volvió una distancia. Sandra, por su parte, cargaba algo distinto, algo que tampoco sabía cómo decir sin que sonara injusto. Ella había construido su vida alrededor del miedo al abandono. Lo sabía, no era un secreto para ella, era casi una característica de fábrica, algo instalado en ella desde mucho antes de Rodrigo, desde mucho antes de que supiera lo que era depender de alguien, y lo que le pasaba con Marcos era algo que la confundía. Profundamente, lo quería, pero a veces sentía que él quería más a Valentina que a ella, no de una manera egoísta o calculada, sino de esa manera silenciosa y total en que Marcos hacía las cosas, esa presencia absoluta que él le daba a la niña y que Sandra a veces sentía que a ella le llegaba apenas en segundo lugar. Era injusto pensarlo, ella lo sabía, pero los sentimientos no piden permiso para ser injustos, y Marcos, sin saberlo, sentía algo simétricamente opuesto, que Sandra usaba a Valentina como escudo, que cada vez que había algo difícil entre ellos, algo que necesitaba ser dicho, aparecía la niña en el medio, o el cansancio de ser madre, o cualquier otra cosa que postergaba la conversación para un después que nunca llegaba. Los dos tenían razón, los dos estaban equivocados, y ninguno de los dos lo dijo en voz alta. El segundo momento llegó un domingo, cuando Valentina tenía 7 años.
Marcos estaba en el cuarto de la niña ayudándola a ordenar sus libros por colores, que era el sistema de clasificación que ella había inventado y que tenía una lógica interna completamente propia. Valentina agarró un libro verde, lo puso en su lugar, y sin levantar la vista, con esa manera que tienen los niños de hacer las preguntas más grandes en los momentos más ordinarios, dijo: «Papi Marcos, ¿por qué tú no eres mi papá de verdad?». El cuarto se quedó quieto. Marcos sintió la pregunta asentarse en algún lugar del pecho, no como un golpe sino como un peso que ya estaba ahí y que la pregunta simplemente había nombrado. Se sentó en el suelo, al nivel de ella, y esperó a que Valentina lo mirara. Leer, dijo que ser papá de verdad no tenía nada que ver con la sangre, que ser papá de verdad era aparecer, era quedarse, era manejar 45 minutos a las 2 de la madrugada a buscar una medicina. Era aprender las voces de todos los personajes del cuento aunque la del dragón raspara. Era saber que ella no comía lentejas pero sí porotos y que eso era completamente diferente y el argumento era inapelable. Valentina lo escuchó con esa seriedad de niña que a veces pesa más que la seriedad de los adultos. Y después se lanzó hacia él y lo abrazó con los brazos cortos y la fuerza desproporcionada que solo tienen los abrazos de los niños. Marcos cerró los ojos y la sostuvo. Sandra estaba en el pasillo, lo había escuchado todo desde el principio. Se quedó parada ahí, con la mano apoyada en la pared, y no entró, no dijo nada. Esperó a que el momento terminara y después se fue a la cocina sin hacer ruido. Esa noche lloró en la ducha, con el agua caliente tapando el sonido. No sabría explicar exactamente por qué. Tal vez porque la respuesta de Marcos había sido perfecta, tal vez porque la perfección de esa respuesta le recordó todo lo que ella no había sabido decirle a él en los últimos meses, tal vez porque estaba empezando a entender que estaba perdiendo algo, pero todavía no sabía si era a Marcos, o a sí misma, o a alguna versión de su propia historia que había imaginado diferente. El tercer momento no tuvo testigos. Fue una noche de semana, tarde. Valentina dormía. Marcos trabajaba el turno de noche ese mes. La casa estaba en silencio y Sandra estaba en la cama con el teléfono, como hacía siempre antes de dormir, revisando sin mucho propósito las redes sociales. Y entonces lo vio, una cuenta que no había buscado, una foto que apareció sugerida por algún algoritmo que no entiende lo que hace cuando conecta puntos. Un hombre sonriendo en una foto de viaje, con ropa cara y una copa en la mano y una expresión de alguien al que le está yendo bien en la vida. Rodrigo. Sandra se quedó mirando la pantalla durante un tiempo que no supo medir. El corazón le latía de una manera rara, no de emoción sino de algo más parecido al vértigo. Ese hombre había existido en su vida como una herida que había aprendido a ignorar, y ahora estaba ahí, en colores, sonriendo, evidentemente vivo, y evidentemente bien. Le mandó un mensaje, solo para saber, solo eso, solo para confirmar que era él y que existía y que el mundo era tan pequeño y tan extraño como a veces parecía. Él respondió al día siguiente. Marcos no sabía nada de esto. Estaba en el trabajo, revisando maquinaria, tomando café de la máquina expendedora que siempre daba el café demasiado dulce, pensando en que el fin de semana iba a llevar a Valentina al parque si no llovía. No sabía nada, y ese no saber, esa confianza tranquila y total que tenía en lo que habían construido, era exactamente la distancia más grande que existía entre él y Sandra en ese momento, porque Sandra ya sabía algo que él no, y los secretos, incluso los pequeños, incluso los que empiezan con un solo para saber, cambian la geometría de una relación de maneras que no siempre tienen vuelta atrás. Lo que vendría después no llegaría de golpe, llegaría como había llegado todo lo difícil en esta historia, despacio, sin anunciarse, disfrazado de algo que al principio parecía manejable, y cuando llegara, Marcos todavía estaría mirando hacia el parque del fin de semana,
sin saber que el mapa que creía conocer de memoria acababa de cambiar por completo. Hay cosas que uno no puede prepararse para recibir, no porque sean demasiado grandes, sino porque llegan desde un ángulo que uno nunca había considerado. Llegan, y te obligan a reordenar todo lo que creías entender, como cuando mueves un solo mueble y de repente el cuarto entero parece diferente. Marcos creyó, durante las primeras semanas después de irse, que entendía lo que había pasado. Creyó que la historia era simple, aunque doliera. Sandra había elegido a Rodrigo. Rodrigo había aparecido con dinero y con derechos legales y con la promesa implícita de una familia más ordenada, más completa en el sentido en que el mundo entiende lo completo, y él, Marcos, había sido desplazado, reemplazado, borrado de una vida que había construido con las manos durante 7 años. Esa versión dolía, pero tenía una forma reconocible, tenía un villano y tenía una lógica y tenía, en el fondo, la estructura de las historias que uno puede sobrevivir porque al menos las entiende. Lo que no esperaba era que esa versión fuera falsa. El mensaje de voz llegó un miércoles a las 11 de la noche, 4 minutos con 17 segundos. Sandra hablando despacio, con esa voz que él había aprendido a reconocer como su voz de ser valiente, que sonaba casi igual que su voz de estar a punto de rendirse. Marcos lo escuchó parado en la cocina de la casa de su hermano, con el café en la mano y el teléfono apoyado en el hombro. Lo escuchó una vez, después se sentó, lo escuchó otra vez, y otra. Sandra no había elegido a Rodrigo, eso fue lo primero que dijo, y lo dijo con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones. No lo había elegido, no era eso, nunca había sido eso. Lo que había pasado era más complicado y, de alguna manera que Marcos tardó días en procesar, era también más triste. Rodrigo había llegado con un abogado real, con documentos reales, reclamando su lugar en la vida de Valentina. Como padre biológico, tenía derechos que ninguna cantidad de años de ausencia había cancelado legalmente, derechos que existían en el papel con una solidez que los 7 años de Marcos no tenían, porque los años de Marcos nunca habían quedado escritos en ningún papel que importara. Sandra había entrado en pánico, no de la manera visible y ruidosa en que entra el pánico en las películas, sino de su manera, que era silenciosa y hacia adentro y se parecía mucho a la parálisis. El abogado de Rodrigo le había explicado que el proceso iba a seguir adelante, con o sin su cooperación, que Rodrigo iba a tener presencia en la vida de su hija, que era inevitable, y Sandra, que había aprendido desde pequeña que las cosas inevitables era mejor enfrentarlas sola que arrastrar a otros en la caída, había tomado una decisión desde el único lugar desde el que ella sabía tomar decisiones. En los momentos de crisis, desde el miedo, si Rodrigo va a estar en la vida de Valentina de todas formas, había pensado, quizás es mejor que no haya 2 figuras paternas en conflicto, quizás es mejor una sola historia, aunque sea más simple, quizás es mejor el orden, aunque el orden duela. No se lo dijo a Marcos. No supo cómo, o no tuvo el valor, o las dos cosas, que a menudo son la misma cosa disfrazada de diferente. Le pidió que se fuera por un tiempo que los dos sabían, aunque ninguno lo dijera, que no tenía fecha de regreso, y Marcos, que nunca había peleado por nada porque había crecido creyendo que el amor verdadero no debería necesitar que uno peleara por él, tomó su mochila y se fue, escuchando el mensaje de voz por tercera vez. Marcos sintió algo que no era exactamente alivio pero que se le parecía en la forma. No era alivio porque nada de lo que había pasado dejaba de doler, pero había algo en entender la verdad que era distinto a vivir con la versión equivocada. La versión equivocada lo hacía sentir descartado, la verdad lo hacía sentir algo más complicado y más humano, lo hacía sentir parte de una historia de personas que no supieron hablarse a tiempo. Eso no era menos doloroso, pero era más real. Lo que vino después en el mensaje era lo que lo había obligado a sentarse. Sandra le decía,
con la voz más baja de todo el audio, que Valentina no sabía que él se había ido, que le habían dicho que estaba de viaje por trabajo, que la niña preguntaba todos los días a qué hora llegaba, que el martes había guardado un dibujo en su mochila del colegio para dárselo cuando volviera. Marcos tuvo que parar el audio. Se quedó quieto durante un tiempo que no supo medir, mirando el borde de la mesa de la cocina de su hermano, que tenía una pequeña marca en la esquina de cuando alguien había golpeado algo ahí hace años. Se concentró en esa marca como si fuera importante, como si mirarla fuera lo único que podía hacer en ese momento sin romperse del todo. Valentina estaba esperando. Eso era lo que más pesaba, no la traición que no había sido traición, no la decisión de Sandra que había sido miedo mal disfrazado de orden. Lo que más pesaba era imaginarse a Valentina mirando la puerta cada tarde, con esa confianza absoluta de los niños que todavía no han aprendido que los adultos a veces no vuelven. Él le había dicho una vez que ser papá de verdad era quedarse, y ahora no estaba. La contradicción lo aplastaba de una manera física, como algo que ocupa espacio en el pecho y no deja entrar suficiente aire. Llamó a Sandra esa noche. Ella atendió al segundo tono, como si hubiera tenido el teléfono en la mano esperando. Hablaron durante casi una hora, no con gritos, no con reproches, sino con esa honestidad cansada de dos personas que ya no tienen energía para protegerse mutuamente de la verdad. Sandra le explicó lo del abogado, lo del proceso legal, le explicó que Rodrigo no era el hombre renovado y arrepentido que había intentado parecer al principio, que ya estaban viendo las grietas en esa versión de él también, pero que el proceso legal seguía su curso independientemente de lo que ella pensara de él como persona. Le explicó que había tomado la decisión equivocada, que lo sabía, que lo había sabido casi desde el momento en que se lo había pedido, pero que no había sabido cómo desandar el camino sin hacerlo todo más complicado. Y le dijo algo que Marcos no esperaba, que Valentina había preguntado esa mañana si papi Marcos la quería menos porque no llamaba. El silencio que siguió a esa frase duró varios segundos. Marcos apretó el teléfono con más fuerza de la necesaria, respiró, y preguntó, con una voz que salió más tranquila de lo que se sentía por dentro, que le habían respondido. Sandra dijo que le habían dicho que no, que él la quería mucho, que estaba ocupado pero que la quería. Marcos cerró los ojos. Después de colgar, se quedó sentado en esa cocina durante mucho tiempo, pensando en la geometría extraña de todo lo que había pasado, en cómo una historia que él había leído como una traición era en realidad una historia de dos personas asustadas que no habían sabido hablarse, en cómo Rodrigo, que era el villano más obvio de esta historia, era en el fondo solo el catalizador, la chispa que había encendido algo que ya estaba seco desde hacía tiempo, y en cómo él, Marcos, que se enorgullecía de ser el hombre que siempre se quedaba, había agarrado una mochila y se había ido a la primera. Eso era lo que más le costaba mirarse de frente, no la injusticia de la situación, sino su propia parte en ella, porque si Sandra había tomado una decisión desde el miedo, él había tomado la suya desde el orgullo silencioso de quien espera que el amor sea suficiente sin nunca pelearlo, sin nunca decir en voz alta esto me importa demasiado para dejarlo ir sin resistencia. Los dos habían fallado, de maneras distintas, con intenciones distintas, pero habían fallado, y en el medio, sin saberlo, con un dibujo guardado en la mochila del colegio, había una niña de 9 años esperando que su papi Marcos volviera del viaje de trabajo. Marcos no durmió esa noche, se quedó mirando el techo de la habitación prestada, en esa cama que no era la suya, escuchando el silencio de una casa que no era su casa, y en algún momento antes del amanecer, empezó a entender que había una sola pregunta que importaba ahora, no qué había pasado, no de quién era la culpa, sino qué iba a hacer él con lo que le quedaba. Esa pregunta no tenía respuesta fácil, pero era la pregunta correcta, y a veces
Hacerse la pregunta correcta es el primer paso hacia algo que todavía no tiene nombre pero que se parece, aunque sea de lejos, a seguir adelante. Hay una diferencia entre rendirse y soltar. Marcos tardó varios días en entender esa diferencia. Tardó en entender que no son lo mismo, aunque desde afuera puedan parecerse. Rendirse es dejar de creer. Soltar es creer todavía, pero entender que hay cosas que no se pueden sostener con las manos apretadas sin hacerles daño. La semana después de esa llamada con Sandra fue la más larga que Marcos recordaba haber vivido. Se levantaba temprano porque no podía dormir. Tomaba café que no sabía a nada. Iba al trabajo donde los motores y las máquinas seguían funcionando con una normalidad que le parecía casi obscena, y volvía a la casa de su hermano a sentarse en esa cocina con la marca en la esquina de la mesa. Su hermano, que era un hombre de pocas palabras y mucha presencia, no le preguntó mucho, le dejó espacio, le dejó el refrigerador lleno y la televisión encendida por las noches para que el silencio no fuera tan absoluto. Ese también era un idioma del amor. Marcos lo reconoció porque era el mismo que él había hablado toda su vida. Pensó muchas veces en llamar, en aparecer, en tocar la puerta de esa casa y decir que no se había ido del todo, que seguía ahí, que Valentina podía dejar de esperar el viaje de trabajo porque él estaba a 2 cuadras y no se había movido realmente de ningún lugar importante. Pero, cada vez que llegaba a esa decisión, algo lo detenía, no el orgullo, que era lo que había creído al principio, era algo más honesto que el orgullo. Era la pregunta de si aparecer era lo mejor para Valentina o si era lo mejor para él. Y esa distinción, pequeña pero decisiva, lo devolvía al silencio cada vez, porque la verdad era que Marcos no sabía qué era lo mejor para Valentina ahora, no sabía qué le habían dicho, qué historia le habían construido, cómo estaba procesando la presencia de Rodrigo, si lo había aceptado, si estaba confundida, si estaba bien. No sabía nada, y aparecer en medio de esa incertidumbre con su propio dolor podía hacerle más daño que bien a una niña de 9 años que no había pedido estar en el centro de ninguna de estas decisiones de adultos. Intentó llamar al colegio, un jueves por la mañana, marcó el número, esperó, y cuando la secretaria atendió preguntó con calma si podía saber cómo estaba Valentina, si había notado algo diferente en ella últimamente. La secretaria fue amable pero clara, solo podían compartir información sobre los alumnos con los tutores legales registrados. Marcos agradeció y colgó. Se quedó mirando el teléfono en la mano durante un momento. Había algo en esa respuesta que era más definitiva que cualquier conversación que hubiera tenido en las últimas semanas. No como insulto, como recordatorio. El mundo tenía una estructura y en esa estructura él ocupaba un lugar específico, y ese lugar no tenía nombre oficial, no tenía casilla en ningún formulario, no tenía derechos reconocidos por ninguna institución, solo tenía 7 años de amor real, y el amor real, descubrió esa mañana con una claridad que dolía, no siempre alcanza para abrirte las puertas que necesitas que se abran. Esa tarde, Marcos fue hasta un negocio de papelería, compró un cuaderno de hojas cuadriculadas, el mismo tipo que Valentina usaba para sus tareas. Compró también un sobre blanco, grande, del tipo que se usa para documentos importantes. Volvió a la casa de su hermano, se sentó en la cocina, y empezó a escribir. No sabía exactamente qué iba a decir cuando empezó. Solo sabía que había algo que necesitaba existir en algún lugar fuera de su cabeza, algo que Valentina merecía tener, aunque no fuera ahora, aunque tardara años en leerlo, aunque nunca lo leyera. Escribió durante casi 2 horas, a mano, con su letra que siempre había sido demasiado grande para los renglones, apretada y un poco inclinada hacia la derecha como si las palabras quisieran llegar antes de tiempo. Le contó quién era él, no el hombre que se había ido, sino el hombre que había estado. Le contó la farmacia de las 2 de la mañana,
le contó las voces del dragón en el cuento, le contó los porotos y las lentejas y el sistema de clasificación de libros por colores que tenía una lógica interna perfectamente válida aunque el resto del mundo no la entendiera. Le contó el supermercado, le contó lo que sintió cuando ella le tomó la mano sin que nadie se lo pidiera, ese sábado ordinario que él había guardado en algún lugar del pecho como se guardan las cosas que no tienen precio. Le explicó, con palabras sencillas, lo que había pasado, no para que Valentina entendiera los detalles de las decisiones de los adultos, sino para que entendiera lo único que importaba, que él no se había ido porque no la quisiera, que su ausencia no era una medida de su amor, que a veces las personas que más quieren son las que menos saben pelear por quedarse, y que eso estaba mal, y que él lo sabía ahora de una manera que no había sabido antes. Al final de la carta, escribió, no me fui porque no te quisiera, me fui porque a veces los que más quieren son los que menos pelean por quedarse. Eso estuvo mal, lo sé ahora. Dobló las hojas con cuidado, las puso dentro del sobre, tomó el lapicero y escribió en el frente, con letras más grandes y más firmes que el resto, Valentina. Nada más, solo su nombre. Se quedó mirando el sobre durante un momento. Era un objeto extraño. Ese sobre era todo lo que él podía darle ahora y también era, de alguna manera, lo más honesto que había producido en mucho tiempo, sin estrategia, sin cálculo, solo la verdad escrita a mano en papel cuadriculado. Lo metió dentro de la mochila, en el mismo bolsillo lateral donde guardaba el dibujo plastificado, los dos juntos, el dibujo que ella le había dado a él y la carta que él le dejaba a ella. Un intercambio que había tardado 7 años en completarse. Esa noche, Marcos manejó hasta la calle de la casa, no para entrar, no para tocar el timbre, solo porque necesitaba estar cerca de una manera que no pudiera explicar racionalmente y que tampoco intentó explicar. Estacionó a 2 cuadras, apagó el motor, y desde ahí podía ver la ventana del cuarto de Valentina. La luz estaba encendida. La silueta de la niña se movía adentro, esa sombra pequeña e inconfundible que él había visto moverse detrás de esa misma ventana durante años. Estaba despierta, probablemente leyendo, que era lo que hacía cuando no tenía sueño, o dibujando, o haciendo esas preguntas enormes con voz pequeña sobre el cielo y los sueños y por qué los perros no podían hablar. Marcos la observó desde el auto durante un tiempo que no supo medir. No lloraba, había pasado el momento del llanto, o quizás, simplemente estaba demasiado lleno de algo más denso que las lágrimas para que cupiera también eso. Pensó en todo lo que le hubiera gustado decirle en persona, pensó en que en este momento, en algún lugar de esa habitación iluminada, había una niña que tenía guardado un dibujo en su mochila para dárselo cuando volviera del viaje de trabajo. Pensó que no había manera de ser el héroe de esta historia, que a veces las historias no tienen héroe, que a veces tienen solo personas que hicieron lo que pudieron con lo que sabían en el momento en que lo sabían, y que eso no siempre alcanza, y que el mundo sigue igual aunque no alcance. La luz del cuarto de Valentina se apagó. Marcos esperó un momento más en la oscuridad. Después arrancó el auto, con suavidad, sin apuros, y se fue. Lo que no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era lo que vendría después. No lo sabía cuando entregó el sobre a Sandra 2 días más tarde, pidiéndole que lo guardara, para Valentina hasta que fuera mayor, hasta que pudiera entenderlo. No lo sabía cuando Sandra lo tomó en silencio y lo miró con una expresión que era demasiado complicada para tener nombre. No lo sabía cuando los meses se convirtieron en años, cuando rehizo su vida de la manera lenta y no dramática en que se rehacen las vidas reales, cuando encontró un apartamento propio, cuando volvió a los crucigramas, cuando aprendió por fin a hacer el arroz sin quemarlo, aunque a veces todavía lo quemaba por costumbre. No lo sabía cuando Valentina cumplió 13 años y encontró el sobre entre las cosas de su madre, cuando lo abrió y reconoció la letra grande e inclinada hacia la derecha, cuando leyó sobre la farmacia y el dragón y los porotos y el supermercado,
Cuando llegó a la última frase y la leyó 2 veces, 3 veces, hasta que las palabras dejaron de ser palabras y se convirtieron en algo que se siente en el centro del pecho. No lo sabía cuando Valentina, a los 16 años, abrió su teléfono y buscó el nombre que había guardado en la memoria mucho antes de saber que lo haría, y no lo sabía cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta, un martes por la tarde sin ninguna razón especial, y en la pantalla apareció un número que reconoció antes de leerlo del todo. Lo que sí sabía, lo que siempre había sabido, era que había amado a esa niña de una manera que no necesitaba testigos para ser real, de una manera que no cabía en ningún formulario ni en ninguna casilla legal, pero que había existido, completa y verdadera, en cada momento ordinario de 7 años de vida compartida, y eso, descubrió Marcos en el momento en que apretó el botón verde para contestar. No se borra, no lo borra el tiempo, no lo borra la distancia, no lo borra ningún documento con sellos y firmas. El amor que se da sin condiciones no sabe desaparecer, solo sabe esperar, y a veces, si uno tiene la paciencia suficiente y la suerte justa, lo que espera termina por encontrar el camino de regreso.